Revisada esta información en materia de espectáculos, vamos a iniciar de inmediato conversación cuando son las 7:04 de la mañana con Claudio Fermín, dirigente político, profesor universitario y además precandidato presidencial. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, muy preocupado, pues, como todo el país. Yo diría que más allá de preocupado, como sensiblemente mortificado por lo que está ocurriendo. Porque la situación de los venezolanos ha sido tantas veces denunciada, lo que padecemos, la situación de desabastecimiento, desnutrición, muerte en las puertas de los hospitales porque no hay medicamentos. Es decir, los venezolanos tenemos ya un memorial de agravios contra este gobierno, quiero decir, contra las pésimas decisiones, contra el desperdicio de tantos recursos, de tantos organismos, de tanta gente talentosa y de tanto tiempo, y el país para atrás y para atrás. Entonces, en estas circunstancias, cuando se convocó a elección el 22 de abril, en lo que creo que está desnudamente claro que fue una convocatoria arbitraria, como son todos los actos o muchos actos de este gobierno, en el campo administrativo, en el campo de las relaciones comerciales, en el campo del control de los medios de comunicación, en el campo de la coerción contra las universidades, no podía escapar el régimen electoral. Estamos sometidos a la arbitrariedad, es decir, las leyes han sido sustituidas por el capricho. Ahora vi al señor Cabello, simplemente porque se le ocurrió anunciar al país que vamos a tener también o podríamos tener elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué hacer en ese caso, profesor? Porque ya de por sí la propuesta presidencial ha sido muy criticada por parte de los dirigentes de oposición, pero ahora hay este ingrediente, ahora claro, se propone cambiar el Parlamento. Entonces, esto abona a la inseguridad general del país. Es decir, Venezuela se ha convertido en una sociedad en borrador, en boceto permanente. Cada día, cuando amanecemos, tenemos un gobierno que no sabe qué hacer, sino anuncios estrafalarios, y esta medida que sin duda alguna revela la inseguridad electoral, que no hay parámetros legales, aparece como una viveza, como un elemento de coerción, como para reclamarle a organizaciones que han declarado que no van a participar el 22 de abril, como para empujarlas y decirles entonces ustedes se quedarán sin diputados o se quedarán sin participar. Es decir, es todo un juego demasiado bajo y demasiado perverso. Pero dentro de este cuadro tan oscuro, ¿cuál es la verdad que algunos al menos vemos? Que andamos buscando una salida y que hay que aprovechar cualquier rendija que se le ofrezca a Venezuela, y Venezuela somos nosotros, para que cambiemos la situación. Sin importar las condiciones, profesor. A eso voy. Las reglas de juego son todas reglas del ventajismo. Es que hay alguna norma en estos 20 años que haya sido de equidad. ¿Existe alguna norma en el plano comercial, en el plano de las instituciones y su relación con los ciudadanos, en el plano del beneficio que se le busca al rendimiento de las finanzas públicas? ¿Hay alguna norma que haya sido de equidad? Es decir, iba a ser una excepción el mundo electoral. Entonces, no es que me he ido habituando ni acostumbrando a ese mundo extraviado, sino que me sorprende también que pongamos el grito en el cielo como si durante 20 años no conociésemos lo que era el ventajismo y lo que eran las irregularidades y lo que era el secuestro de las instituciones en sustitución del Estado de Derecho. Entonces, el 22 de abril, y esa fue la lectura inicial que le di a este proceso, se le abrió una puerta. ¿Cuánto es la Venezuela descontenta? ¿Somos 70%? ¿Somos 80%? Dentro del 30 o 25% que no revela su descontento, ¿no existirá también presión y temor, pero en el fondo están indignados con lo que está ocurriendo? Entonces yo he venido postulando que el 22 de abril se abre una oportunidad. Ahora, frente a esta actitud y frente a esta convicción que los venezolanos, si vamos todos unidos a manifestar nuestro descontento y si acudimos no solamente unidos con ese afán, sino con una candidatura unitaria, porque dentro de ese marco de buscar una candidatura unitaria fue que puse mi nombre a disposición de la consideración de todos. ¿Y va a seguir hasta el 22 de abril o hasta el 22 de febrero en realidad, que hay que inscribirse? Esto es lo que quiero explicar. Bueno, explico eso y termino la otra idea. Es decir, dentro de este marco yo soy un convencido que si la condición es la condición unitaria,
si todos los venezolanos nos damos la mano y vamos con un candidato unitario y acudimos con nuestra presencia a las mesas electorales, vamos a hacer muchísimo más que la ventaja que saque la irregularidad y los cambios de centro de votación. El chavismo, o mejor dicho, el gobierno, más que el chavismo, porque el chavismo de base ya no se siente representado, pero el gobierno no ha podido pasar de 6 millones de electores en los últimos comicios, en el de alcaldes, en el de gobernadores, en la Asamblea Constituyente tampoco, solo que allí la matemática superó los 8 millones porque dentro de las bases comiciales absurdas, una persona podía votar 2 y 3 veces, pero no han podido pasar de 6 millones de electores y somos 19 millones y medio de inscritos. Entonces yo siempre observé, y ese sigue siendo mi evaluación, no es que yo sea un optimista confeso, sino que es un problema, está en el tablero. Tenemos la mayoría, la Venezuela que quiere cambio es la mayoría. Ahora, frente a esto, ¿qué ha ocurrido? Frente a esto ha habido una especie de entendimiento de algunos factores y de algunas individualidades, muchas de ellas con gran coraje, que han luchado muchísimo y que son muy respetadas, pero que no son infalibles, como no somos ninguno de nosotros infalibles. Ha habido una especie de entendimiento para cruzarse de brazos, un entendimiento en la inacción, un entendimiento en la pasividad, es decir, como si eso fuese, entre comillas, a agravar la crisis y como si ese agravamiento fuese a dar después con una especie de desplazamiento del gobierno. Yo digo que si nosotros pudiésemos elegir de manera unitaria, haciendo fuerza todos en el mismo sentido, y todavía hay tiempo, si nosotros pudiésemos elegir un presidente distinto de Maduro, esa es una herramienta de cambio muchísimo más eficiente que simplemente protestar, que tiene un valor, que simplemente protestar porque no hay garantías electorales. Es decir, esa protesta, que es un testimonio histórico, no tiene la fuerza de elegir en las narices del ventajismo un presidente distinto de Maduro. Eso sería una gran herramienta de presión. Pero ¿cómo encaminarse hacia eso tomando en cuenta los picos que ha tenido la oposición? Se criticó el proceso regional de la escogencia de gobernadores porque no había condiciones, unos partidos decidieron ir. Se hizo lo mismo en las elecciones municipales y ahora pareciera ser el mismo escenario. Eso que ha generado, y lo manifiesta la gente a través de redes sociales, incluso en la calle, en un supermercado, donde sea que uno esté. Dicen no creer en el gobierno o criticar al gobierno por sus políticas, pero dicen también que no creen en la oposición. Sí, liderazgo como Henry Ramos Ayub, como Henry Falcón, incluso usted mismo ha sido criticado por alzar su candidatura. Mire, ¿cómo levantar ese ánimo de que la gente vaya? Yo percibo ese desconcierto, porque yo estoy en la calle y la unidad como concepto se ha convertido en un calvario. Fíjense, en primer lugar hubo venezolanos y los nombres sobran, son muchísimos nombres representativos, que plantearon desde un inicio, no ahora, a propósito del 22 de abril, sino lo hicieron para las elecciones municipales también y las de gobernadores, plantearon no participar. Unos porque no creen en el sistema electoral, tienen sus argumentos, otros porque están invalidados y sienten que al no protagonizar, ¿para qué van a participar? Otros porque han hecho del reclamo contra el ventajismo su bandera, y sienten que participar es incorrecto. Bueno, eso es una posición. E incluso quienes plantean no participar le han dado hasta un tinte, vamos a llamarlo ético. Ha habido también algo de terrorismo verbal. Es decir, si aquellos que no estén de acuerdo con su posición de no participar, los consideran herejes, y como herejes, pues son merecedores de la horca, de la guillotina, de ser quemados vivos. Incluso el lenguaje que se utiliza es un lenguaje casi que emparentado con el terrorismo. Es decir, si usted no está de acuerdo conmigo, usted es un traidor. Es decir, ellos son la unidad de medida. Si usted no está de acuerdo conmigo, usted es un inmoral. Es más, si usted no está de acuerdo conmigo, usted está bajo sospecha. De tal manera que la única manera, según esta perspectiva de ser un ciudadano honorable, es que usted convenga con ellos y pensar que muchos de ellos se autodenominan defensores de la libertad, de la democracia, pero tomaron una medida. Después vino dentro de los partidos, ya dentro de los partidos que han participado, Voluntad Popular expresó que no participaría. Después, en otro momento, se fue, según lo que tengo entendido, por lo que uno lee en los medios de comunicación y por las declaraciones de sus líderes más importantes, el Partido Primero Justicia, que es un partido muy importante
y de mucha convocatoria, independientemente del abuso del gobierno de invalidarlo por lo que ya sabemos, pero no existe administrativamente para el gobierno, pero existe como cuerpo humano en la sociedad venezolana. Entonces, Primero Justicia decidió también no participar. Fíjate que todo esto es en tiempos distintos, o sea que no ha habido unidad. Y luego gente más prudente, no sé qué van a declarar hoy, se ha anunciado una declaración de ellos para hoy, pero hay gente más prudente o más a la espera, como Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que parecieran estar evaluando el terreno, y luego ha habido también otras posiciones no partidistas, pero sumamente importantes, los obispos, los rectores, los empresarios. Es decir, se ha ido conformando un cuadro de desgajamiento de la unidad. Y entonces quienes hemos manifestado que es importante participar, que no es que estamos convalidando trampa alguna, no, sino que el descontento es tan grande, la indignación del país es tan maciza, que somos más que las irregularidades que el gobierno pueda sacar de su ventajismo. Ahora, esa es una posición práctica. Hay quienes quieren entonces refugiarse en una especie de protesta simbólica, y yo preguntaría, ¿y qué vamos a hacer el 23 de abril? Tengo que ir a la pausa y precisamente vamos a hablar de eso. ¿Qué va a pasar y cuál es el escenario de cara al 23 de abril, un día después de estos comicios presidenciales? Seguimos al regreso con Claudio Fermín, dirigente político.